Una vez se anuncia que un manga ha entrado en su clímax, empiezan las especulaciones sobre si el final de dicho manga será bueno o una terrible decepción, sin dar cabida a la posibilidad de que este final pueda ser excelente, y es evidente por qué. La experiencia nos ha hecho pensar que el anime y manga es un medio que no sabe dar finales, aun cuando estos parecen ser predeciblemente fáciles de escribir. Personalmente ningún final ha arruinado mi gusto por A o B serie. Puede que el más cercano a hacerlo sea el de Sankarrea, cuyos segundos finales bastaron para hacerme sentir bastante frustrado, y puede que esto lo diga por mi fanatismo al medio, pero creo que existe una sobrereacción al tema. He visto finales malos y he visto finales sencillos, tachados de malos. Puede que sea porque después de todo, esta afición en verdad nos eleva las expectativas hasta el cielo. Ahora bien, aunque yo no suelo tener bombásticos pensamientos sobre si la serie habrá de cerrar perfectamente, no puedo evitar sentirme aliviado cuando en Boku no Hero se anunció un epílogo de 5 capítulos. 5 capítulos para cerrar un conflicto parecen poco, pero tomando en cuenta que otras series se dan un espacio aún menor para convencernos de que la historia ha llegado a su fin, yo lo agradecí. Más aún, Boku no Hero no es mi historia favorita, no es un manga el cual acostumbra a emocionarme, y los temas tratados no son especialmente complejos, como para que en medio tomo no pueda aliviar mi búsqueda de más Boku no Hero. ¿Y cómo fue su final? Bueno, opiniones habrán muchas, pero para mí fue el final más desabrido que pudo haber. El final de Boku no Hero es sencillamente poco inspirado. Sé que aquí muchos optarán por alegar que este criterio se basa en cómo el fin de esta historia no cumplió mis exageradas expectativas, pero es que no tuve ninguna expectativa, no alguna que no pueda caber de forma lógica dentro de la historia. Es más, creo que lo mostrado es bastante cercano a lo que debía hacerse. El problema va más a cómo se hizo, pues después de todo, el espectáculo del capítulo 430 y final que daría cierre a una historia de más de 10 años y un mundo variado y gigante, se siente otro episodio más. ¿Pero cómo terminó? Bueno, tras una épica guerra que fue más un contratiempo que una guerra, pero considerémoslo un punto aparte del propio final, Deku y compañía reanudan su vida escolar. Aunque como es propio de la serie y como ha sido desde un principio, no vemos más que a los chicos uniformados. Se habla un poco del destino de un par de ellos, más que nada para cerrar cabos. Vemos a una nueva clase 1A, la cual representa el sentir del pueblo para con los héroes. Admiran a Bakugo, admiran a Todoroki, y solo unos pocos reconocen la labor de Deku, punto gris en la trama, algo que trae lo bueno pero también lo malo. Vemos la opinión popular sobre el villano principal y cómo su influencia está presente aunque reducida. En el clásico las cosas nunca cambian. Pasamos a una Uraraka que se quiebra en solitario, hasta que finalmente le devuelven un poco de fortaleza. La labor de reconstrucción está ahí. Apreciamos cómo los ciclos de abandono que dañaban a la sociedad de héroes se ven debilitados. Hay un Timeless Kid que no trae ninguna sorpresa, pues solo posiciona a todos donde es lógico, y cierra con un prometedor futuro para Deku. Puesto en papel, es como dije antes, un final propio a lo que se presenta a través de la obra, pero suceden dos cosas. Si no eres quisquilloso, el final será un paso más en esta historia, algo terrible, pues sea que separes tu obra bajo otro título o le des cierre, el final debe sentirse como algo especial, algo que permita al espectador no sentirse lleno de dudas, extrañado ni ansioso a esperar más, algo que en resumen se sienta como si no hubiese más que contar. Y aquí hago la pregunta, ¿qué implica este final? ¿Por qué existe o por qué puede diezmar la curiosidad por este mundo? ¿Acaso la historia no puede reabrirse bajo un nuevo villano el cual derrotar? ¿Qué evita un Boku no Hero 2, Z o Shippuden? Es más, ¿no es acaso la confirmación de la nueva y prometedora tecnología un tema al cual pueda contarse? ¿No hay todo un mundo lleno de héroes no explorados fuera del radar de Japón? ¿Qué implica dar cierre a la historia heroica de Deku, si este tan solo dejó de serlo por 8 años? Si se pone a discusión que los villanos siempre serán villanos y estos nunca dejarán el mundo, ¿por qué no habríamos de esperar al siguiente? Por supuesto, para saber cómo cerrar una historia, habríamos de preguntarnos qué clase de historia seguimos. ¿Qué es lo que se cuenta? Por ejemplo, si la historia se trata de buscar el poder, sí que es satisfactorio ver al protagonista ganar un torneo o, en su defecto, el cierre se dará con la derrota del enemigo más poderoso. Si hablamos de una búsqueda, lógicamente la historia acaba cuando encontremos lo que buscamos. Y si vamos de cambiar una idea que pervierte el mundo, el fin se dará cuando dicha idea sea mermada. Pero en Boku no Hero, el fin se da cuando Deku vence a Shigaraki, cosa que no acaba con los villanos, y tampoco con las ideologías propias de estos. Explícitamente te dicen que no ha ocurrido. Podemos decir que la historia va de la mejor generación de héroes, la clase 1A, pero la misma clase pasa a ser la 2 y luego la 3. ¿Por qué cortar aquí? Puede que la historia vaya de Deku convirtiéndose en héroe, pero ¿por qué parar cuando genuinamente se convierte en héroe? Puede ser su meta final, pero ya le vimos hacer actos heroicos, y eso nunca nos detuvo. Es sobre cómo vencimos al All for One.
Es lo más cercano a cómo darle fin a la serie, pero es un villano tan poco imponente que técnicamente es detenido antes de ser una amenaza para el mundo, y lo más cercano a una historia a seguir es la del joven que tuvo todo el poder del mundo y lo perdió, pero en ese caso debemos asumir que su rol para la historia fue insignificante, pues es el año más importante de su vida, pero un año, y ya. El cierre de Boku no Hero se puede describir como el cierre que damos cuando no sabemos que debemos cerrar, y es por eso que me arriesgo a decir que habrá una segunda parte, no porque lo requiera o se solicite, simplemente porque... ¿Y por qué no? Ahora bien, si eres quisquilloso, el final de Deku y compañía traen consigo más problemas que simplemente no satisfacer al espectador, aunque eso sí, también aciertos. Por ejemplo, mi parte favorita fue ver cómo una anciana extiende su mano a un joven desamparado, quien habría sido fácilmente un nuevo villano. Es un verdadero cambio dentro de la sociedad que nos permite creer que las cosas han mejorado. Es tan bueno que incluso se atreve a subestimar uno de los lemas más presentes dentro de la serie, el mítico "todo está bien porque yo estoy aquí", de All Might. Esta frase era usada para generar esperanza y describir al héroe altruista. Técnicamente el espectador debía sentirse confortado por ella, y eso evitó ver que podría ser un lema errado y perjudicial, pues después de todo All Might lo decía de corazón, pero la anciana usa esta frase para describirse a sí misma, como dice el propio manga, para permitir a los héroes descansar, pues en lugar de delegar todo el peso de la bondad y la responsabilidad hacia el prójimo a los héroes, empezamos a extender nuestra mano al resto, entonces tal vez habría menos villanos. All Might buscó ser un símbolo de esperanza, pero Deku se convierte en un símbolo de ayuda, de obrar hasta por los más temibles, algo que medio justifica su posición de salvar a Shigaraki, por lo que la frase "yo estoy aquí aún sin ser desechada" adquiere un nuevo valor. Todos pueden estar para todos, no solo los héroes. Muy ligeramente me recuerda cómo en Fullmetal, al final del anime se pone en cuestión la ley de intercambio equivalente. Por otra parte, hay cosas que me parecen bastante malas. Darle nuevo significado a la frase de All Might me parece correcto. Cuestionar si un héroe requiere o no poderes me parece fatal, al menos a estas alturas. Para el final del capítulo 430, Deku consigue una armadura que le permitirá pelear de nuevo, lo cual demuestra que cualquiera puede ser un héroe, aun los sin talento, y podemos cuestionarnos si en verdad cualquiera puede ser un héroe, cuando Deku tiene una clase entera de amigos y héroes ricos a quienes conoció tras ganarse el favor del héroe más reconocible, o que una armadura así es creada por las mentes más brillantes, una vez más amigos de amigos, o que la armadura nace de un evento súbito como lo es la pelea entre seres absurdamente poderosos, casi elegidos, pero para mí el problema real es la lección que ahora mismo es tan fuera de lugar que ya había puesto a medio fandom a pelear con la otra mitad durante años. Cuando se presentó la idea del chico sin poderes que quiere ser un héroe, muchos, incluyéndome, nos preguntamos si una mejor lección de voluntad no habría venido de un Deku que construya sus propias habilidades por medio del ingenio y la tecnología, mientras que otros alegaban que la historia no va de ello, que daba igual cómo se aborda el tema, que de cualquier forma el heredar el poder de All Might no hacía de menos la lucha de Deku. Yo me convencí de ello. Era cierto, ¿por qué esperar que Deku se vuelva Iron Man? Cuando pedimos originalidad, pero ahora se intenta desprenderse de la idea de que los poderes eran necesarios. Cuando ya hacía mucho se estableció que sí lo son, cuando la elección de cualquiera puede ser un héroe, requiere de dos milagros que te permitan serlo, con enfoques diferentes entre sí, entonces toca cuestionarse. ¿Es Deku un héroe o un afortunado? Es un héroe por su corazón, pero si es así, entonces pudo ser un profesor tal como se propone después de todo. Así se habría sentido en no volver a seguir su carrera heroica. Hay otras cosas que igual me chirrían. Uraraka se desmorona, escena que nos permite ver lo mucho que intentó ser la más fuerte y que me encanta. Pero una escena que debía ser íntima es interrumpida por la pesada clase A. Ya sé que todos son un pan de Dios, pero por favor, así no puedo sentir que de verdad haya superado lo que le pesaba. Solo que la abrazaron muy fuerte. El libro de Lagartijas es una propuesta emocionante, pero una vez lo estableces dentro de la historia, alguien deberá ser influenciado por este. Así que estoy esperando una segunda tanda de villanos por culpa de ello. ¿Y qué ocurre con el estatus de héroe? Muchos señalan que a Deku nadie le da su reconocimiento. Entiendo que sea un héroe que no busca fama, es puro de corazón, pero se hace hincapié en que es necesario el ranking de héroes, reconocer las acciones de estos. Entiendo que esto es así porque al fin y al cabo son símbolos que influyen en la sociedad, pero si a quien reconocen más es a Bakugo, entonces la lección tendrá que ser gritarle a cualquiera que te pida la hora. Y sobre todo, ¿por qué una academia de héroes? El título lleva ese nombre, pero todo parece tan ajeno a recibir clases de heroísmo. Hay momentos casi metidos a la fuerza, como el festival deportivo, pero toda la carrera heroica, así como ideales que vimos, se dio gracias a condiciones externas a la academia, que finalmente solo funcionó como un punto de reunión entre los protagonistas. Hay otros 2 años de clase de heroísmo,
pero si cortamos el manga en el primero, significa que no fueron tan importantes, y si volvemos a separar a Deku de su cubículo dentro de la academia para regresarle su heroísmo, entonces nuevamente deja de importar la academia. En fin, Boku no Hero hizo lo que debía hacer, pero no puedo evitar pensar que es el final menos interesante de lo que va en mucho tiempo. Hay finales malos y finales completamente fuera de sí, que después de todo se vuelven infames, pero dudo que el de Boku no Hero resuene tanto tiempo ni para lo bueno ni para lo malo. Puede que me equivoque, la prueba del tiempo está servida, algunos dirán que es como toda la serie en sí, pero personalmente creo que hacer un final satisfactorio era tan sencillo como contarlo de forma interesante, algo que ya pasaba con la serie que aun sin ser la mejor en nada acaparaba la atención de la gente, pero su final no atraerá mucho.